Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, un espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en Español. Como siempre, les acompañamos con la misión de explorar cómo vivir la doctrina católica en nuestra vida cotidiana, especialmente en tiempos desafiantes como este, justo después de las elecciones, donde la fe y la vida pública se siguen entrelazando de manera muy especial. Soy Leo Janón y en esta edición del programa exploraremos la importancia de la apologética en los tiempos que vivimos, como hombres católicos. Queremos inspirar a todos los hombres católicos a ser defensores de la verdad y a conocer y explicar su fe con claridad y caridad, y a liderar también en sus familias y trabajos con mucha valentía. Como siempre, es un placer encontrarnos nuevamente con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y en el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Les agradecemos por su sintonía y por ser parte de esta comunidad que busca vivir la fe de manera activa en el mundo de hoy. Pero antes de continuar, queridos oyentes, les invitamos a unirse en esta oración pidiendo la luz y la sabiduría del Espíritu Santo. Y empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy abordaremos un tema central para todos nosotros, la apologética, es decir, la defensa de la fe en tiempos modernos. Sabemos que estos tiempos son distintos a aquellos en los que la apologética nació. Los desafíos y las ideologías que enfrentamos han cambiado. Y como católicos necesitamos claridad y valentía para dar testimonio de nuestra fe. Vamos a dividir el programa, como siempre, en 4 segmentos. En el primero hablaremos sobre qué es la apologética y por qué es tan necesaria en nuestro tiempo. Explicaremos cómo la apologética nos ayuda a vivir y a defender nuestra fe con claridad y con respeto, especialmente en un mundo que desafía cada vez más los valores cristianos. En el segundo segmento vamos a explorar la apologética en el contexto de la familia y las nuevas generaciones. Tenemos que reflexionar sobre ese papel de los padres como los primeros apologetas de sus hijos, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar las influencias externas y ayudándoles a entender y amar su fe. En el tercer segmento nos vamos a enfocar en cómo llevar la apologética al ámbito laboral y social. Sabemos que en estos ambientes muchas veces se nos invita a dejar nuestros valores al margen, pero como hombres de fe estamos llamados a ser testigos en cada área de nuestra vida, defendiendo lo que creemos con respeto y coherencia. Y finalmente, en el cuarto segmento vamos a profundizar en la enseñanza de la Iglesia sobre la apologética y el rol de nosotros los laicos en esta misión. Veremos cómo la Iglesia nos llama a ser defensores de la verdad y a responder a la crisis de los valores con una fe viva y con amor. Así que, ¿están listos para este viaje en el que aprenderemos juntos a ser testigos y defensores de nuestra fe? Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y reflexión. Nos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida para comenzar con nuestro primer segmento sobre la importancia de la apologética. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión.
Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos al primer segmento de nuestro programa en el cual profundizaremos en el significado de la apologética y su papel fundamental en el contexto actual. Vamos a ver cómo la apologética no solo nos ayuda a defender la fe, sino también a comprenderla mejor y vivirla con claridad y propósito, especialmente en estos tiempos tan complejos. Así que empecemos por entender qué es la apologética y cuál es su propósito. La palabra apologética proviene del griego apología, que significa defensa. En el contexto cristiano se refiere a la defensa de nuestra fe mediante argumentos sólidos, basados tanto en la razón como en la revelación divina. La apologética, entonces, es un esfuerzo por responder de forma lógica y clara a las preguntas, dudas e incluso ataques que pueden surgir sobre la fe católica. La apologética no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto de amor y obediencia al mandato de Cristo. Como nos exhorta San Pedro en su primera carta, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza. Y esto nos recuerda que debemos estar preparados para explicar por qué creemos lo que creemos y cómo nuestra fe se conecta profundamente con la verdad universal. La apologética entonces busca iluminar a los demás y proteger la fe, pero también reafirmarla en nosotros mismos. Nos da herramientas para responder con respeto y amor sin imponer ni entrar en conflictos innecesarios, sino acercando a las personas a Dios y a la verdad. Es una misión que todos los católicos estamos llamados a cumplir, ya sea en conversaciones cotidianas, en nuestras familias o incluso en el mundo y la sociedad. En tiempos donde las ideologías confusas y contrarias a la fe se difunden ampliamente, la apologética es una herramienta esencial para mantener la claridad, porque nos ayuda a entender las verdades de nuestra fe en profundidad y también a distinguir entre lo que es compatible con la doctrina cristiana y lo que no lo es. La apologética es como una brújula que nos orienta en medio de la confusión de la cultura moderna. Nos ayuda a ver la diferencia entre los valores del Evangelio y las ideas superficiales que el mundo nos ofrece. Esta claridad es especialmente valiosa cuando enfrentamos ideologías que intentan debilitar la visión cristiana de la vida, como el relativismo, el secularismo, el materialismo, entre otros. En este sentido, la apologética nos permite a vivir con certeza y sin miedo. Y así defendemos los valores fundamentales de la vida, de la familia, del matrimonio, de la dignidad humana. Y nos ofrece el marco para dialogar de forma respetuosa con aquellos que tienen ideas diferentes, sin perder de vista quiénes somos ni lo que Dios nos llama a ser. Reflexionemos ahora sobre cómo han cambiado los desafíos a los que se enfrenta la apologética. La apologética ha evolucionado de forma significativa a lo largo de los siglos y se ha venido adaptando a los diferentes retos culturales, sociales, incluso hasta religiosos de cada época. La idea es hacer un pequeño recorrido sobre cómo ha cambiado la apologética en respuesta a los desafíos específicos de cada periodo. Empecemos hablando sobre los primeros siglos. Hubo una defensa ante el paganismo y la persecución. Sabemos que la apologética surgió como una defensa de la fe cristiana frente a la persecución romana y los malentendidos sobre el cristianismo. Pues los primeros apologetas, como San Justino Mártir y Tertuliano, escribieron para explicar que el cristianismo no era una amenaza para el Imperio Romano, sino una fe legítima y moralmente superior que promovía la paz y el respeto a la autoridad. Los apologetas de esa época también se enfrentaron a las críticas de los filósofos paganos que consideraban que el cristianismo era una religión irracional. En respuesta, pues estos primeros apologetas demostraron la coherencia racional del cristianismo, argumentando que era compatible con la verdad y que sus enseñanzas tenían una base filosófica sólida. Ahora bien, si nos vamos a la Edad Media, el enfoque de la apologética cambió.
debido a la consolidación del cristianismo en Europa. Durante esta época, la apologética se centró en defender y clarificar la doctrina cristiana frente a las herejías internas y frente a los encuentros culturales con el Islam y el judaísmo. Santos y teólogos como Santo Tomás de Aquino desarrollaron una apologética basada en la razón, utilizando la filosofía aristotélica para explicar y defender los dogmas cristianos. La Suma Teológica de Santo Tomás es un ejemplo clave de esta apologética medieval, ya que buscaba demostrar que la fe y la razón no solo son compatibles, sino que se complementan. Además, la escolástica medieval desarrolló argumentos sobre la existencia de Dios y la naturaleza del alma, que respondían tanto a preguntas internas de los creyentes como a las influencias del pensamiento islámico y judío, con los cuales los cristianos medievales tenían frecuentes contactos intelectuales y culturales. Si nos vamos al Renacimiento y sobre todo con la Reforma Protestante, pues la apologética católica tuvo que responder a una nueva amenaza, que fue la división interna en el cristianismo. Las disputas entre católicos y protestantes dieron lugar a apologías enfocadas en la defensa de la autoridad de la Iglesia, los sacramentos y la tradición apostólica. Figuras como San Francisco de Sales utilizaron un estilo pastoral en su apologética para ganar a los fieles de regreso a la iglesia. En esa época, la apologética también comenzó a enfocarse en cuestiones de interpretación bíblica y en el papel de la tradición y en la enseñanza de la iglesia, abordando temas como la justificación, la salvación y el papel de la Sagrada Escritura. En los siglos XVII y XVIII, la apologética enfrentó un nuevo reto, el reto de la Ilustración, una época que promovía el racionalismo, el escepticismo hacia las enseñanzas religiosas. Con la llegada de la modernidad, surgieron movimientos filosóficos y científicos que cuestionaron abiertamente la autoridad de la Iglesia y negaron la existencia de lo sobrenatural. En este contexto, apologetas como Blaise Pascal y otros respondieron mediante una apologética que conciliaba la fe con la razón, destacando que la fe responde a las preguntas profundas del corazón humano que la razón sola no puede responder. Pascal, por ejemplo, argumentó que la fe cristiana no es solo racional, sino que también responde a la búsqueda de sentido y de consuelo en el hombre. Con el tiempo, la apologética comenzó a integrar también el pensamiento científico, demostrando que no había contradicción entre la fe y los descubrimientos de la ciencia, sino más bien una armonía entre ambas. Y finalmente, en el siglo XX, nos topamos con el avance del ateísmo y el relativismo de una manera cultural, que desafió profundamente las creencias religiosas. La apologética católica respondió enfrentándose al relativismo moral, al materialismo y a las teorías ateas que negaban la trascendencia y la dignidad del ser humano. Apologetas como Chesterton, C.S. Lewis, incluso el Papa San Juan Pablo II, entre otros, argumentaron en defensa de la dignidad humana, la objetividad de la verdad y la moralidad y la existencia de Dios. La apologética de este tiempo buscó defender no solo los dogmas cristianos, sino también la importancia de los valores absolutos y universales en un mundo que buscaba disolver toda autoridad moral. Esta apologética también se volvió más pastoral, buscando no solo demostrar la verdad de la fe, sino también responder a las necesidades espirituales del hombre contemporáneo, como la búsqueda de propósito y la necesidad de consuelo en medio de una cultura de muerte. Llegamos entonces a nuestros tiempos, una era de información y de relativismo radical. En esta era actual, pues estos retos como un secularismo muy agresivo, la cultura de la cancelación, la influencia de ideologías de género, entre otros que estamos viviendo, pues, y a eso le añadimos los medios digitales, las redes sociales, han permitido que las ideas contrarias a la fe se difundan rápidamente, a menudo de manera manipulada y descontextualizada. La apologética contemporánea entonces debe responder a esa rapidez y a esa complejidad de la comunicación moderna,
No la tenemos fácil. Hoy en día los apologetas utilizan plataformas digitales para llevar a jóvenes y adultos a abordar temas como la vida, la identidad, el matrimonio, la familia y la dignidad humana. Y así también se busca mostrar que la fe cristiana no es solo verdadera, sino también relevante y razonable también en un mundo complejo. Hoy la apologética es y debe ser proactiva en el aspecto formativo, buscando educar a los laicos para que ellos mismos puedan ser apologetas en sus hogares y comunidades, que es lo que estamos queriendo hacer en la edición de este programa. La formación es fundamental, especialmente para los jóvenes, quienes son vulnerables a las ideologías que intentan eliminar la influencia cristiana de la sociedad. Esta apologética enfatiza la claridad y la caridad con un enfoque que combina la profundidad de la doctrina con la accesibilidad que exige la era de la información. Bien, en este primer segmento creo que hemos explorado qué es la apologética y por qué es tan importante hoy en día. Hemos visto cómo esta práctica nos ayuda a mantener la claridad, a responder a los desafíos del mundo moderno y también a fortalecer nuestra fe y la de nuestras familias. Y precisamente en el siguiente segmento vamos a profundizar en cómo el hombre católico puede aplicar la apologética en el hogar, especialmente para guiar las nuevas generaciones en estos tiempos desafiantes. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Entramos en nuestro segundo segmento donde vamos a explorar cómo la apologética puede tener un impacto profundo en la vida familiar. Con los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones y el creciente conflicto de valores, el hogar se convierte en el lugar donde los padres podemos ser los primeros apologetas para nuestros hijos. La formación, el diálogo y ese testimonio de padres a hijos son herramientas claves para educar en la fe y fortalecer a los jóvenes ante las ideologías que los están rodeando y que los están invadiendo. La familia sabemos que es la primera escuela de fe y de valores. A través de la apologética, nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos no solo a creer, sino también a comprender y defender por qué creen. Esto comienza por formar a los hijos en la fe, de manera clara, enseñándoles los fundamentos de la doctrina y ayudándoles a discernir entre lo que está en armonía con los valores cristianos y lo que no lo está. La formación en el hogar no tiene que ser complicada, pero sí debe ser constante. Voy a repetir eso. La formación en el hogar no tiene que ser complicada, pero sí constante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros como padres podemos hablar con nuestros hijos sobre temas importantes, desde la dignidad de la vida hasta la importancia de la verdad y el bien, de una manera normal, de una manera diaria y ordinaria. En un mundo donde la desinformación y la manipulación están a la orden del día, esta claridad nos permite a nosotros como padres ayudarles a nuestros hijos a reconocer y resistir las ideas que contradicen la fe. El discernimiento es un aspecto clave. Los padres podemos enseñar a nuestros hijos a analizar, a evaluar lo que ven y escuchan, ya sea en redes sociales, en la escuela o entre amigos, ayudándoles a construir una fe fuerte y consciente. La apologética en el hogar no se trata solo de hablar de doctrina. Hay muchas herramientas prácticas que pueden hacer que el aprendizaje sea dinámico, sea conversatorio y últimamente sea atractivo para los jóvenes. Podemos hablar de algunas herramientas como, por ejemplo, lectura en familia. Leer juntos historias de santos, reflexionar sobre el Evangelio, estudiar libros de apologética básica para jóvenes puede ser una excelente manera de involucrar a los hijos. Hay libros y muchos recursos específicos que explican temas complejos de manera accesible para los jóvenes. También está, obviamente, el uso de videos y redes sociales. Hoy en día sabemos que hay excelentes canales de apologética católica en plataformas como YouTube y también muchos podcasts que responden a preguntas de manera directa y con un lenguaje moderno.
Nosotros como padres podemos seleccionar contenido apropiado para que nuestros hijos lo vean o lo escuchen y luego dialogar sobre lo aprendido. También está, pues, tener estas conversaciones. Nosotros podemos hacer preguntas a nuestros hijos sobre temas actuales y escuchar sus opiniones. Escuchar sus opiniones, ayudándolos a pensar y a formular sus respuestas. Esto no solo fortalece su capacidad de defender la fe, sino que también les permite ver el hogar como un espacio seguro para regresar expresando sus dudas, recibir orientación y volver nuevamente al ruedo, a sus ambientes de escuela y de amigos, ¿no? Estas herramientas prácticas no solo enseñan, sino que también animan a los jóvenes a vivir su fe activamente y a verla como una fuente de respuestas para las preguntas de la vida cotidiana. Ahora, si hablamos de las influencias externas, hoy en día los jóvenes viven inmersos en un mundo lleno de influencias que muchas veces entran en conflicto directo con los valores cristianos. Es muy común que las familias dejen a los jóvenes solos en sus mundos, con la idea de que solo necesitan supervisión mínima mientras los padres se concentran en el trabajo y otras responsabilidades. Pero realmente proteger y guiar a nuestros hijos es necesario en nuestra presencia, en sus vidas, de una forma más profunda y comprometida. La comunicación familiar no debería limitarse a preguntar si todo va bien en la escuela, sino más bien debe ser un espacio de diálogo en el que podamos profundizar en los detalles de sus experiencias y desafíos. Y esto requiere tiempo, requiere mucha paciencia y requiere bastante esfuerzo, porque es posible que nuestros hijos estén enfrentando cosas que les están resultando inverosímiles y difíciles de entender, especialmente cuando en el hogar se les ha enseñado una visión diferente de la vida. Muchas veces los jóvenes pueden sentir que lo que ven o escuchan fuera de casa contradice directamente los valores que le hemos transmitido como padres. En este sentido, es fundamental crear un ambiente de confianza, un ambiente de apertura, donde los jóvenes puedan compartir sus inquietudes sin temor a ser juzgados. Nosotros como padres podemos preguntar, por ejemplo, sobre sus amigos, sobre las situaciones que enfrentan en las redes sociales o sobre las conversaciones que tienen en la escuela. En lugar de limitarnos a vigilar desde lejos, la idea es interesarnos por sus vivencias, por sus retos, brindándoles herramientas para interpretar la realidad desde una perspectiva cristiana. Es muy común que la madre entre un poquito más en detalle con los hijos que el padre y la madre le lleva esa información al padre diciéndole, habla con tu hijo, habla con tu hija porque está pasando por esto. En ese momento debemos actuar. El esfuerzo de involucrarnos en esos detalles es una forma de fortalecer la relación con nuestros hijos y a su vez de ser verdaderos apologetas en la vida cotidiana. Y a través de estas conversaciones profundas podemos guiarlos para que aprendan a cuestionar las ideas que se oponen a la fe y a resistir esas influencias que intentan alejarlos a ellos de los valores cristianos. Esta presencia activa de parte de los padres también ayuda a nuestros hijos a comprender que no están solos en sus dudas, que sus padres están ahí para apoyarlos en la defensa de la fe y de sus convicciones, aun cuando el entorno les resulte adverso. Con una base sólida en el hogar, creemos firmemente que los jóvenes van a ser capaces de enfrentar los retos externos con confianza. La apologética familiar, si le podemos llamar así, no solo consiste en enseñar la doctrina cristiana, sino en acompañar a los hijos en su proceso de discernimiento. Este apoyo y formación constante, estoy seguro que les va a permitir distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que edifica y lo que desvía. Y así les da una seguridad de que en medio de cualquier ambiente pueden contar con una guía en el hogar que los entiende y los fortalece. No hay nada más poderoso en la apologética familiar que el ejemplo. Creo que los hijos no lo podemos negar, observan y aprenden de las acciones más que de nuestras palabras como padres. Por eso yo creo que la coherencia es clave. Los padres que vivimos nuestra fe con autenticidad y convicción,
A la postre, inspiramos a nuestros hijos a hacer lo mismo. Ser un testimonio coherente significa que los valores y principios cristianos en realidad guían nuestras acciones y nuestras decisiones diarias, desde cómo tratamos a los demás hasta cómo enfrentamos nuestras dificultades. Y si los hijos ven que sus padres defienden los valores de la fe con integridad, pues van a ver que el cristianismo es algo real y es algo aplicable en nuestras vidas. Además, la coherencia en el testimonio refuerza la credibilidad de la enseñanza. Los hijos necesitan ver que la fe católica no es solo algo teórico, sino una fuente de fortaleza, de esperanza, de amor, que va transformando la vida. Esto creo que a ellos les va a dar una base sólida para mantenerse firmes en sus creencias y para eventualmente defender la fe con convicción y alegría. Bien, pues la apologética en la familia es un recurso clave, crítico, invaluable para formar a las nuevas generaciones en una fe sólida y consciente. Los hijos no siempre nos van a tener. Va a llegar un momento en donde ellos van a tener que tomar sus decisiones. No basta nada más que lleguen a ser adultos y nosotros seguir viviendo. Si nosotros seguimos cerca de ellos, aún ya ellos emancipados, todavía tenemos esa misión. Incluso no solo con los hijos, sino también con los nietos. Pero bueno, en este segmento creo que hemos visto cómo los padres podemos usar el diálogo, la formación y el ejemplo para guiar a nuestros hijos en el camino de la fe. Al preparar a nuestros hijos para defender lo que creen, pues no solo fortalecemos nuestra familia, sino que también ayudamos a construir una iglesia fuerte y comprometida para el futuro. Hasta aquí llegamos con este segmento. Ya volvemos. Vamos a hablar en el tercero de la apologética en el trabajo y en la sociedad. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Empezamos ahora en el tercer segmento en el que veremos cómo el hombre católico puede llevar la apologética al mundo laboral y a todos los espacios sociales. Sabemos que defender y vivir la fe no siempre es fácil, especialmente en entornos donde la mentalidad secular prevalece. Ser apologetas en estos ámbitos significa vivir con coherencia y valentía, no necesariamente con palabras o en discusiones, ¿sí? No, eso es también con el comportamiento. Y así nos mantiene firmes en nuestros valores, mientras tratamos de ser luz y ejemplo para los demás. Bueno, la apologética en el lugar de trabajo es para muchos pues un momento donde estamos viviendo un ámbito en el que pasamos gran parte de nuestro tiempo. Y es también un espacio en el que la fe puede ser puesta a prueba. La apologética en el entorno laboral consiste en vivir de acuerdo con los principios de la fe, defendiendo nuestros valores con nuestras acciones y, cuando sea necesario, con nuestras palabras. Aquí no se trata de evangelizar de manera directa, sino de ser coherentes y auténticos en todo lo que hacemos. En el trabajo, ser apologeta implica mostrar que nuestros valores guían nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, podemos actuar con integridad y honestidad, ser justos con los demás y buscar el bien común. Así de fácil. Cuando vivimos así, nuestras acciones pueden despertar preguntas en quienes nos rodean. Así empiezan los debates y las discusiones, las conversaciones joviales. Cuando ellos ven cómo nos comportamos, cuando ellos ven que hay una paz interior, a pesar de que nosotros estamos pasando los mismos problemas que ellos están pasando, pero estamos enfrentándolos de una manera fresca y diferente. Por ejemplo, al comportarnos de manera ética y también respetuosa, demostramos que la fe católica no solo es compatible con un desempeño laboral ejemplar, sino que incluso lo potencia. Y es importante estar preparados para responder con serenidad, con claridad. Si alguien nos pregunta por nuestras creencias o critica nuestras posturas en temas específicos. La apologética en el trabajo implica también ese testimonio, con ese respeto y sin temor, confiando que nuestro compromiso con Dios y nuestros valores pueden hablar por sí mismos.
incluso en los ambientes más seculares. Muchas veces el desafío de vivir nuestra fe en el mundo se encuentra en el temor de llegar a ser impopulares o enfrentar rechazo por nuestras creencias. Y estamos llegando a esos tiempos. Este miedo, pues es natural, ya que todos nosotros queremos sentirnos aceptados. Sin embargo, ser apologeta implica también superar este temor y estar dispuestos a mantenernos firmes en la fe, aunque eso pueda significar no encajar con la mayoría. Aquí es donde la apologética nos da el coraje necesario para enfrentar el riesgo de defender nuestras creencias, porque nos recuerda que nuestra identidad y dignidad no provienen de la aprobación de los demás, sino de Dios. En palabras de Jesús, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Eso lo dice en el Evangelio de Juan. Si bien no buscamos ser conflictivos, debemos estar preparados para mantenernos firmes aún en situaciones difíciles. Este valor no es sinónimo de arrogancia, sino de humildad y fidelidad. Nos recuerda que como seguidores de Cristo, nuestra misión es ser testigos de la verdad, incluso cuando nos haga impopulares. Ser apologetas en este sentido es un acto de amor, de sacrificio enorme, de un respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestra fe, sabiendo que aunque enfrentamos un rechazo, estamos actuando de acuerdo con la verdad y con la voluntad de Dios. Pero bueno, un aspecto clave de la apologética en la sociedad y el trabajo es aprender a responder a las críticas de manera caritativa y firme. Se puede ser caritativo y firme a la vez. Claro, las críticas a nuestras creencias y valores pueden ser sutiles, ¿sí? Microagresiones, como se dice hoy, pero también pueden ser muy directas. Pero independientemente, en cualquier caso, debemos estar preparados para responder sin caer en confrontaciones innecesarias, sin caer en falta de argumentación. Creo que responder con caridad significa escuchar y también respetar al otro, sin dejar que nuestras emociones o el orgullo guíen nuestra respuesta. Y aquí es útil recordar que nuestras respuestas deben ser siempre un reflejo de la humildad y el amor de Cristo. Podemos aprovechar estos momentos para aclarar malentendidos, para explicar nuestra postura, sin imponer nada. La caridad nos ayuda a crear un espacio de diálogo sincero y la firmeza también asegura que nuestras convicciones no se debiliten por medio a incomodar al otro. A veces podemos tener discusiones donde nosotros sentimos que no tenemos argumentos. No siempre vamos a estar completamente preparados. Cualquier tipo de debate o discusión contra la fe, a veces nos va a abrir un hueco de conocimiento que nos hace falta. Bueno, eso es importante porque de esa manera nosotros podemos volver a la fuente. Tenemos fuentes inmensas, hermosas, bellas, donde nosotros podemos regresar. Después de tantos siglos de existencia de la iglesia, es muy difícil que nosotros nos vayamos a enfrentar con un reto que algún otro santo ya haya enfrentado con anterioridad. Y eso es hermoso porque todo eso queda documentado y nosotros podemos volver y reforzar esa parte que pues no tenemos de manera sólida. Ahora bien, en el trabajo, por ejemplo, si se nos pide que participemos en actividades o discursos que van en contra de nuestros principios, esto es muy importante, podemos explicar nuestras razones de manera respetuosa y fortalecer alternativas si es posible. La clave es hablar con claridad sin disculparnos por nuestras creencias, pero también sin juzgar o sin descalificar a los demás. La apologética en este sentido no solo defiende nuestra fe, sino que también nos enseña a ser puentes de diálogo y también de respeto, incluso en ambientes difíciles. Ser apologeta no significa ganarse enemigos necesariamente. No, no es así. Pero bueno, finalmente yo creo que es importante que hablemos de ese rol como cristianos, líderes en el trabajo y la sociedad. Los hombres católicos estamos llamados a ser líderes, no solo en nuestras familias, sino también en nuestros entornos laborales y sociales. Liderar de acuerdo con los principios cristianos es una forma poderosa de apologética, ya que demuestra que la fe
Nuestra fe católica puede guiar a las personas hacia una vida plena y coherente en todos los aspectos. El liderazgo cristiano se basa en virtudes como la humildad, la justicia, el servicio a los demás. Así que ser un líder católico implica también ser un modelo de integridad y de preocuparnos genuinamente por el bien de los otros. En un mundo donde el éxito se mide muchas veces por logros materiales o de poder o logros individuales y tenemos al lado a una persona con grandes problemas y no ponemos atención a eso, pues aquí es donde cabe el líder cristiano, porque destaca poner en primer lugar la dignidad de las personas que tenemos alrededor, el bien común en general. A veces puede ser un tema entre una persona contra el bien común. ¿Qué prevalece? Bueno, pues ese tipo de liderazgo se convierte en un testimonio viviente de los valores cristianos y hace que otros se cuestionen sobre el origen de esta forma de actuar. Y no solo eso, se ve también que en las decisiones que son basadas en valores cristianos, es decir, cuando realmente el valor cristiano se vuelve virtud, se ven los resultados y esas personas lo logran ver. Esas personas empiezan a ver otro tipo de medición del éxito que no existía en sus mundos. Y eso es cómo defender la dignidad humana. Bien, la apologética en el ámbito laboral y social nos desafía a vivir nuestra fe con valentía y coherencia. Así, siendo testigos de la verdad en un entorno que muchas veces nos reta a diluir nuestros valores. En este segmento hemos explorado cómo el hombre católico puede dar testimonio en su trabajo y en la sociedad, mostrando que la fe es una fuerza positiva que guía, que ilumina y que transforma. Bueno, volvemos después de una pausa para hablar sobre la enseñanza de la Iglesia sobre la apologética y el rol de los laicos. Ya regresamos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Llegamos a nuestro último segmento donde nos vamos a enfocar en cómo la Iglesia nos llama a vivir la apologética y a dar testimonio de la fe en el mundo. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha defendido la verdad de Cristo y ha formado a sus miembros para que sean testigos fieles de su mensaje. Hoy, más que nunca, el rol de los laicos en esta misión es fundamental. Veamos qué nos enseña la Iglesia y cómo podemos llevar esa enseñanza a nuestra vida cotidiana. La apologética ha sido una parte integral de la misión de la Iglesia desde sus inicios, y la Iglesia siempre ha enseñado que la fe debe ser defendida con claridad y con respeto. A través de documentos como el Catecismo, el Magisterio, nos recuerda la importancia de estar preparados para responder a las dudas y objeciones que puedan surgir sobre nuestra fe. La Iglesia nos llama a dar testimonio de la verdad, no como una imposición, sino como un acto de caridad y servicio a los demás. Si vemos el Concilio Vaticano II en documentos como Lumen Gentium y Gaudium et Spes, habla de la responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia de ser luz del mundo. Y ese llamado a ser luz incluye no solo vivir la fe, sino también defenderla y explicarla cuando se preste y sea necesario. La apologética, por lo tanto, no es una opción, no es una práctica exclusiva de ciertos expertos. No, tiene una dimensión de la fe a la que todos nosotros como católicos estamos llamados. Además, la Iglesia nos anima a combinar la apologética con la evangelización. Y eso nos recuerda que la defensa de la fe siempre debe también ser un medio para acercar a otros al amor de Dios y no solo una discusión académica, racional o intelectual. La apologética, por ende, es una herramienta para iluminar, para guiar y sembrar la paz en el corazón de quienes están buscando desesperadamente respuestas. Por eso creo que es importante que uno de los frutos
del Concilio Vaticano II fue la reafirmación del papel de los laicos en la misión de la Iglesia. Porque antes se pensaba que la apologética era solo tarea de teólogos o de sacerdotes. Pero la Iglesia ha dejado claro que todos nosotros los bautizados, especialmente los laicos, que somos la mayoría, pues tenemos un rol esencial en la defensa y en la difusión de la fe en nuestros ambientes cotidianos. Como laicos estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes en nuestro entorno. Ser sacerdotes en el sentido de ofrecer nuestra vida a Dios. Ser profetas al proclamar la verdad del Evangelio. Y ser reyes ejerciendo nuestra influencia para establecer el bien en el mundo. Este llamado significa que debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe donde quiera que estemos, en la familia, en el trabajo, en nuestras comunidades y hasta en las redes sociales. La apologética en manos de los laicos es especialmente poderosa, porque muchas veces se da en el contexto de la vida diaria, en conversaciones naturales. No necesitamos tener multitudes enfrente de nosotros, no, puede ser un diálogo normal con una persona. Es el deseo de salvar un alma. Y eso debe ser con un lenguaje que los demás puedan entender. Al ser parte de la vida de sus comunidades, los laicos tenemos la oportunidad única de transmitir el Evangelio de manera cercana, de manera auténtica, de manera de diálogo, y de esa manera damos testimonio de la fe en situaciones reales y actuales. Veamos el ejemplo de los santos apologetas. A lo largo de la historia sabemos que muchos santos han sido grandes apologetas, no solo defendiendo la fe con palabras, sino también con sus vidas. Y estos santos nos ofrecen modelos de cómo vivir la apologética de manera profunda, de manera coherente, efectiva. Ejemplos como los que había mencionado antes, ¿no? San Justino Mártir, quien defendió la fe en los primeros siglos del cristianismo, o Santo Tomás de Aquino, quien usó la filosofía para explicar y fortalecer los dogmas de la Iglesia. Bueno, ellos nos muestran que la apologética puede tomar muchas formas. Y más recientemente, pues vemos a San Juan Pablo II, gran apologeta. Y hay otros que parecieran que no lo fueron, pero sí lo fueron. El beato Carlos Acutis próximamente, si Dios así nos regala la gracia de ver su canonización, será San Carlos Acutis. Y él también fue un gran apologeta de la fe en el contexto moderno. Si vemos, pues, San Juan Pablo II, a través de su vida y enseñanzas, defendió los valores cristianos frente al comunismo, frente al materialismo. Y si vemos a Carlo Acutis, pues utilizó la tecnología, los medios digitales para compartir su amor por la Eucaristía. Estos santos nos enseñan que la apologética no solo es teoría, sino también ejemplo y testimonio viviente. Inspirarnos en estos santos nos ayuda a recordar que todos estamos llamados a ser apologetas. Cada uno, desde su estado de vida, en su realidad particular, podemos aprender a defender la fe y compartirla con caridad y firmeza. Y de esa manera seguimos el ejemplo de estos grandes testigos de Cristo. Ahora, por último, en un mundo donde los valores cristianos están constantemente cuestionados o distorsionados, la apologética se convierte en una respuesta concreta en una crisis enorme moralmente y espiritualmente hablando. Hoy vivimos en una sociedad donde conceptos como la dignidad humana, el matrimonio, la vida como tal, la verdad, son puestos en duda. Desinformación, misinformación, como le llaman ahora, ¿sí? Esa gran confusión hace que se generen nuevas definiciones que están fuera de la verdad. La apologética nos da las herramientas para responder a esas confusiones y para mostrar que la fe católica ofrece respuestas sólidas y también coherentes que dan sentido y propósito a la vida. En este contexto, la apologética es también una invitación a la sociedad a redescubrir la verdad. Cada vez que nosotros nos sintamos confundidos, decimos, pero no, yo no siempre estuve confundido. Es decir, habrá una manera de sentir, quiero volver a la fuente, quiero volver a la verdad. Y la apologética ayuda muchísimo en eso, porque nos permite explicar a quienes nos rodean que los valores cristianos no son normas anticuadas, sino principios sólidos, firmes,
que superan el paso del tiempo, es decir, son principios eternos, que protegen la dignidad de la persona y que promueven el bien común. Ser apologetas en medio de esta crisis que estamos viviendo es un acto de amor hacia el prójimo, porque nos volvemos oasis en el desierto. Y así buscamos iluminar a otros y compartir con ellos la esperanza, la verdad que ofrece Cristo en medio de todas las penumbras. La Iglesia nos llama a no quedarnos en silencio ante el relativismo, el individualismo, el secularismo que caracterizan el mundo de hoy. La apologética nos impulsa a ser voces de verdad y de consuelo, recordando a los demás que la fe es una fuente de fortaleza y paz en un mundo lleno de incertidumbre. Bien, pues en este último segmento hemos explorado la enseñanza de la Iglesia sobre la apologética y el rol que todos los laicos estamos llamados a asumir. La apologética es una misión que nos invita a ser testigos de la verdad y del amor de Dios en un mundo que necesita esperanza y guía. Al vivir nuestra fe y defenderla con humildad y valentía, estamos respondiendo a ese llamado de la Iglesia que contribuye a la construcción de un mundo donde la luz de Cristo brille con mayor intensidad. Que Dios los bendiga y hasta la próxima edición, no sin antes cerrar con nuestra acostumbrada oración. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de nuestra fe católica y de nosotros como defensores de ella, y también de los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con mayor inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.